Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 2. Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían, ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego y, tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca tal hemos visto. Y volvió a salir a la mar, y toda la gente venía a él y los enseñaba. Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dice, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos, y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice, ¿pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, He aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo, ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado. Comentario de Matthew Henry Marcos capítulo 2, versos 1 a 12. Era la miseria de este hombre que tenía que ser así llevada, y muestra el estado de sufrimiento de la vida humana, que era una especie de los que así se lo llevó, y enseña la compasión que debe estar en los hombres, hacia sus semejantes en peligro. La verdadera fe y la fe fuerte pueden funcionar de varias maneras, pero deberá ser aceptado y aprobado por Jesucristo.
El pecado es la causa de todos nuestros dolores y enfermedades. La manera de quitar el efecto es quitar la causa. Perdón de huelgas por el pecado en la raíz de todas las enfermedades. Cristo demostró su poder de perdonar los pecados, al mostrar su poder para curar al hombre paralítico. Y sus enfermedades curado era una figura de su pecado perdón, porque el pecado es la enfermedad del alma. Cuando se es perdonado, se curó. Cuando vemos lo que Cristo hace en las almas de curación, hay que confesar que nunca vimos similares. La mayoría de los hombres piensan a sí mismos en general. No sienten la necesidad de un médico, por lo tanto desprecian y descuida a Cristo y su Evangelio. Pero el pecador humillado convencido, que desespera de toda la ayuda, salvo en el Salvador, mostrará su fe mediante la aplicación a él sin demora. Versos 13 a 17. Mateo no era un buen carácter, o de lo contrario, al ser un judío, nunca habría sido un publicano, es decir, un recaudador de impuestos para los romanos. Sin embargo, Cristo llamó a este publicano a seguirlo. Con Dios, por medio de Cristo, hay misericordia para perdonar los pecados más grandes, y la gracia de cambiar los más grandes pecadores y hacerlos santos. Un fiel, publicano honradez era raro. Y debido a que los judíos había un odio especial a una oficina que demostraron que estaban sujetos a los romanos, y lo repartían estos publicanos un mal nombre. Pero como estos nuestro bendito Señor no dudó en conversar cuando apareció en la semejanza de carne de pecado. Y no es una cosa nueva porque lo tanto bien hecho y bien diseñado. Para ser calumniado, y se volvió hacia el reproche de la mejor y más sabio de los hombres. Cristo no se retiraría, aunque los fariseos se ofendieron. Si el mundo hubiera sido justo, no había habido ocasión de su venida, ya sea para predicar el arrepentimiento, o para comprar el perdón. No debemos estar en compañía de los hombres impíos por amor a su vana, pero hemos de mostrar amor a sus almas, recordando que nuestro buen médico tenía el poder de curación en sí mismo, y no estaba en peligro de tener la enfermedad. Pero no ocurre lo mismo con nosotros. Al tratar de hacer el bien a los demás, tengamos cuidado, no conseguimos daño a nosotros mismos. Versos 18 a 22. Profesores estrictos tienden a culpar de todo lo que no viene completamente hasta sus propios puntos de vista. Cristo no escapó calumnias, debemos estar dispuestos a soportarlos, así como cuidado de no merecer ellos, sino que debe asistir a cada parte de nuestro deber en su orden y la estación apropiada. Versos 23 a 28. El sábado es una institución sagrada y divina. Un privilegio y beneficio, no una tarea y la monotonía. Dios nunca diseñó para ser una carga para nosotros, por lo tanto, no debemos hacerlo de modo a nosotros mismos. El sábado ha sido instituido para el bien de la humanidad, como la vida en sociedad, que tiene muchas necesidades y problemas, la preparación de un estado de felicidad o miseria. El hombre no fue hecho para el sábado, como si su cuidado podría estar al servicio de Dios, ni se le ordenó mantenerlo observancias externas a su verdadero dolor. Cada observancia respetándola, debe ser interpretado por la regla de la misericordia. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.